terapia que puede favorecer muchísimo la evolución de aquellas personas que están afectadas de un trastorno mental severo. El abordaje sistémico tiene como peculiaridad es que todos los integrantes de la familia son personas que pueden necesitar ayuda psicoterapéutica. Entraremos poco a poco en diferentes detalles, pero aquí estaría el índice. Empezaremos con un poco de historia de la terapia de familia. Decir que la terapia de familia tiene precursores de diferentes ámbitos, desde el psicoanálisis hasta la antropología, pasando por sociólogos y biólogos, que hay diferentes escuelas tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso hace que haya muchos autores y que a veces, según la literatura que utilices para formarte, pues hay diferentes conceptos un poco distintos, aunque todos tienen en común algo muy importante, que el paciente designado muchas veces es el que soporta las tensiones de un sistema familiar disfuncional. Y esto traducido es que muchas veces la psiquiatría biológica o la psiquiatría tradicional pues tiende a etiquetar a una persona con un trastorno mental cuando muchas veces en su contexto y dentro de ese contexto, el contexto familiar, el que puede favorecer o no la aparición de ese trastorno. Se fundó en los años 50 y es muy curioso porque en esa época en Estados Unidos hubo la desinstitucionalización de los pacientes afectos de trastorno mental y cerraron todo lo que antiguamente se llamaba psiquiátricos monográficos, y se dieron cuenta de una manera como muy poco científica al principio, como muy experimental, de que aquellos pacientes que iban a casa con sus familiares tenían más tendencia a recaer que aquellos que pasaban a lo que se llamaban hospicios o a pisos tutelados. A partir de ahí aparece el concepto de emoción expresada, que sería como una manera particular de comunicación dentro del sistema familiar. Más adelante, en los años 60, es cuando hay una explosión de esta terapia, y por desgracia en los años 70 hubo como un desprestigio de la misma, porque creo que se vendió bastante mal la terapia, porque se llegó a entender que lo que estaban haciendo los terapeutas es señalar a los padres como los culpables de los trastornos. Sin embargo, eso también nos hizo reflexionar, o les hizo reflexionar a los antiguos precursores, de que al final en un sistema familiar todos forman parte del problema, porque además todos forman parte de la solución. Los estudios de eficacia en los años 90 sobre el tema de la emoción expresada tienen una potencia muy elevada a nivel estadístico, y sabemos que la intervención familiar en los casos de esquizofrenia o de otros trastornos mentales tienen mucha potencia. De hecho, en depresión y en trastornos de personalidad también hay bastante evidencia. Y como no, los trastornos de conducta alimentaria. Yo creo que es importante hacer diferentes definiciones. Yo he dejado estas diapositivas que se pueden utilizar, no son definiciones mías, son definiciones que salen en todos los manuales, y que de alguna manera lo que siempre les digo a las familias que vienen a hacer su primera sesión es que nosotros no tratamos a las personas, ahí no tratamos a los enfermos, tratamos a personas. Nosotros lo que intentamos es hacer un estudio de los fenómenos relacionales y comunicacionales. Y los fenómenos relacionales son cómo uno se relaciona con la persona con la que convive, de qué manera se comunica y cómo esa comunicación y relación puede hacer que esa persona acabe teniendo más o menos síntomas. Por tanto, los síntomas son el resultado de una dinámica disfuncional. La Escuela de Barcelona es una escuela que fundó el doctor Linares en los años 80, 70, 80. Sobre todo ha hecho una investigación en familias de pacientes con trastorno mental severo. La terapia de familia puede utilizarse también en familias donde no hay ningún trastorno mental en ninguno de sus integrantes. Pero creo que la Escuela de Barcelona se ha caracterizado por siempre abanderar el estudio de las dinámicas familiares que hay detrás de los trastornos mentales. Dentro de los cuestionarios que nosotros pasamos, a veces utilizamos como concepto dos funciones relacionales a la hora de entender la dinámica familiar, que sería el rol parental y el rol conyugal. Esos dos roles, que van de la mano, si no son suficientemente nutricios,
puede provocar que las dinámicas familiares no sean las adecuadas para que la persona que tiene un trastorno mental pueda favorecer su individualización y, por tanto, lo que nosotros queremos, su independencia. Un sistema, ¿por qué decimos sistémica? ¿Qué es un sistema? Un sistema es una entidad con límites y con partes que se relacionan entre sí, que dependen las unas de las otras y reciben retroalimentación del ambiente externo e interno. ¿Qué significa? Pues que un sistema puede ser incluso una relación, imaginaos, que hemos tenido desde el principio de la sesión nosotros. Imaginaos que alguien ¿no?, que está aquí enfrente tiene un problema de conducta y empieza a gritar. Seguramente nuestro comportamiento sería distinto si no ocurriese. Pero a lo mejor ha interpretado que algo de lo que estamos diciendo nosotros le afecta. Y puede ser que también el origen de lo que está ocurriendo sea por nuestra actitud. Por tanto, no podemos calificar que las causas de los trastornos mentales solamente sea porque esa persona tenga una enfermedad biológica o una alteración del neurotransmisor, sino que muchas veces lo que ocurre es que los contextos, ¿sí?, hacen que la relación con el otro sea favorecedor de esa aparición de ese trastorno. Por tanto, pasaremos de pasar a ver las causas de los trastornos como causa-efecto, tiene un aumento de la dopamina, por tanto, tiene esquizofrenia, a esa persona que está rodeada de cierto ambiente que es invalidante, puede empezar a tener síntomas porque hay una comunicación y una relación disfuncional. Las familias tienen límites, fronteras y jerarquías. El problema es que hay límites, fronteras y jerarquías que hacen que una familia sea funcional y algunas otras que no tanto. Yo siempre les explico a las familias que el rol conyugal, que es la relación que hay entre los padres, no puede ser poroso. El cabeza de familia, entre comillas, cabezas de familia, no pueden ser todos. En un barco solo hay un capitán. Otra cosa es importante que todos y cada uno de los integrantes tengan una función, por supuesto. ¿Qué es más importante? ¿El grumete, que te está avisando de que ha visto que hay, ¿no?, tormenta en la lejanía, o el capitán que tiene el timón del barco? Todos. Por tanto, que hay una jerarquía no significa que uno sea más importante que otro. El hecho de que no haya jerarquía hace que la familia no funcione. Muchas veces los roles familiares, que son de alguna manera como la posición y la conducta que tiene una persona respecto a otra o respecto al sistema, pues tenga un rol que parece que sea más importante que otro. El rol del capitán seguramente tenga que ver con hacia dónde queremos que vaya el barco. Sin embargo, el rol del grumete es intentar que hacia donde nosotros lleguemos con seguridad. Y no hay ninguno de los dos roles que sea más importante. El problema es que a veces los roles en las familias no quedan clarificados. Y el hijo pasa a tener un rol de padre, cuando uno de los progenitores no está. Y ese rol disfuncional se acaba pagando caro. También hay reglas. En todas las situaciones hay reglas, hay normas que cumplir. Tiene que haber un equilibrio entre la norma y el reconocimiento. A veces intentamos compensar por cosas que nos han pasado en nuestra historia vital o padres que nosotros hemos tenido, que han tenido una actitud autoritaria. Nosotros queremos ofrecerle a nuestros hijos, sí, todo lo contrario, lo que llamo yo la ley del péndulo. En esa ley del péndulo lo que nosotros estamos haciendo es solo ofrecerle reconocimiento y refuerzo. Y eso a los hijos a la larga también se paga. Tenemos que intentar ver que nuestros hijos no somos nosotros, ni son una extensión de nosotros. Son personas que han venido gracias a nosotros, pero que van a volar y que necesitamos favorecer su independencia. Bueno, yo no quiero hablar de familias normales o familias anormales, porque además la normalidad o anormalidad es un constructo que tiene que ver con una creencia de cómo debería ser una familia. Y yo, ese tipo de definiciones, pues no me gustan y no hay nada en la literatura sobre sistémica que lo avale. Hay familias que funcionan y familias que tienen una situación de disfunción. Entonces, cuando los límites están claros y la jerarquía está definida, está claro de que es más operativa esa familia. Sin embargo, cuando los límites no quedan claros, cuando no hay una buena comunicación del rol que tiene que ocupar cada uno de los integrantes, o incluso hay situaciones en las cuales metemos a los hijos en los conflictos con los padres, eso crea familias disfuncionales. Bueno,
Respecto a la comunicación, es importante que haya una comunicación fluida, clara y que tenga la misión de que la otra persona tenga muy claro qué es lo que se le pide. Cuando hay una comunicación disfuncional donde lo que se le dice no es igual a cómo se le dice, crea como una situación de doble mensaje, y esto en pacientes con esquizofrenia hemos visto que lo toleran muy mal. La capacidad de ponerse en la mente de otros, que eso es una capacidad que nosotros tenemos programadas pero no es innata, tenemos que favorecerla dentro del sistema familiar, metacomunicando. ¿Y qué significa la palabra metacomunicar? Hablar de lo que estamos hablando. Es importantísimo que a veces, cuando vienen las familias a discutirse en la sesión, no es porque hayan tenido una situación X, como ha llegado tarde a casa, sino es que este hijo no me respeta. Es importante hablar de lo que se está hablando en terapia. Me acuerdo de una familia que hablaba de que siempre, ¿sí?, el padre y el hijo se discutían cuando veían las noticias. Detrás de eso era la necesidad imperiosa por parte del hijo de que su padre le reconociese que él es un doctorado en sociología. Sin embargo, la intención del padre era justamente hacerle de profesor, porque además de él ser el profesor, siempre hubiese deseado que eso se lo hubiese hecho a él cuando era niño.